Entró al supermercado de la colonia con pasos vacilantes, agarrando un cartón de leche como si fuera su último aliento. De repente, oyó gritos. ¡Ratera! ¡Te agarré! Miradas que le desgarraban el alma, dedos que la señalaban, risas contenidas y susurros crueles llenaban el aire. Su corazón se aceleró, sus manos temblaron y sintió que la humillación se extendía como un reguero de pólvora. Cada segundo parecía eterno, y todo esto solo por intentar alimentar a su nieto. La tiendita de barrio en Iztapalapa estaba abarrotada de clientes cuando entró. El corazón le latía con fuerza y le temblaban las manos mientras agarraba el cartón de leche. Cada paso parecía resonar en los silenciosos pasillos, como si el mundo entero estuviera esperando para juzgarla. Cuando intentó irse sin pagar, el dueño la vio. ¡Ladrona! ¡Alto ahí!, gritó, con una voz que cortaba el aire de la tienda como un cuchillo. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Los clientes se detuvieron, algunos riendo, otros frunciendo el ceño. Su rostro ardía de vergüenza. El cartón de leche le pesaba como una tonelada en las manos y el corazón casi le dio un vuelco. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, el aire sofocante, y por un momento consideró salir corriendo, pero la puerta parecía demasiado lejos. El tiempo se detenía. Entre susurros, el niño que cuidaba, su nieto de 5 años, imaginaba que todo estaba bien en casa. Pero sabía que no era así. Cada segundo dentro de esa tienda era una tortura. Cada mirada que le atravesaba el alma le recordaba la desesperación que la había llevado allí. El alquiler atrasado, la pensión insuficiente y el hambre de su nieto esperándola. Su orgullo y su dignidad se hicieron añicos cuando, exhausta, finalmente salió corriendo, con el cuerpo y el alma apesadumbrados, cargando la caja que simbolizaba tanto el miedo como el amor. Si alguna vez has sentido el peso de ser juzgado sin que nadie conozca tu historia, sigue leyendo. Este viaje aún tiene giros y vueltas y esperanza. Antes de ese terrible día en el supermercado, su vida estaba marcada por una rutina tranquila, pero llena de responsabilidades y preocupaciones constantes. A sus 48 años, se veía dividida entre el cuidado de su nieto de 5 años y la ausencia de su hija, quien estaba en rehabilitación en una clínica de Monterrey por adicción a las drogas. Cada llamada o mensaje sin respuesta le recordaba la fragilidad de la familia y la urgencia de cuidar al niño. Su pensión apenas cubría el alquiler del pequeño departamento en Ciudad de México y las facturas se acumulaban. Lo que le quedaba de presupuesto lo dividía cuidadosamente entre comida, transporte y las medicinas de su nieto. A veces se quedaba despierta por las noches, calculando qué podía y qué no podía comprar al día siguiente. Incluso conseguir algo para el desayuno del niño se convirtió en una tarea casi imposible. No quería recurrir a nadie. El orgullo y la fe la hacían creer que podía superarlo todo sola. Pero ese día, al abrir el refrigerador y darse cuenta de que no quedaba nada para alimentar a su nieto, la esperanza se desvaneció. El hambre inminente del niño se convirtió en un grito en su conciencia y se sintió obligada a actuar. Su decisión de intentar escaparse con el cartón de leche sin pagar no nació del deseo de engañar ni de hacer daño, sino de un amor desesperado, de ese que solo comprenden quienes se preocupan por alguien pequeño e indefenso. Cada paso hacia la tienda, cada mirada a su alrededor, estaba cargada de miedo, vergüenza y un corazón que solo quería proteger la vida de su nieto, incluso si eso significaba ser humillada delante de todos. Cargaba no solo con el cartón de leche, sino con el peso de la responsabilidad, la soledad y la fe en que, de alguna manera, Dios la vería y la sostendría.
Se quedó en la puerta del supermercado, jadeando, con el cuerpo pesado, el cartón de leche aún apretado entre sus manos temblorosas. El dueño la agarró del brazo, con los ojos llenos de desaprobación y rabia. «¿Me vas a pagar ahora o voy a llamar a la policía?», gritó, atrayendo la atención de todos. Su corazón se aceleró, sentía que el mundo entero estaba en su contra. Todos los clientes la observaban, algunos susurrando, otros riendo disimuladamente. La vergüenza le quemaba el rostro, la desesperación le crecía como un nudo en la garganta. Su nieto, solo en casa, parecía una imagen constante en su mente, y el recuerdo aumentaba su angustia. No era una ladrona, era una abuela que intentaba alimentar a un niño hambriento, pero nadie allí podía entenderlo. Cada palabra del dueño del supermercado y cada mirada crítica eran como cuchillas. El suelo parecía desmoronarse bajo sus pies. Respiraba con dificultad y su cuerpo temblaba con una mezcla de miedo y rabia. En un impulso desesperado, se dio la vuelta y corrió hacia la calle con el cartón de leche. La llovizna que caía en la capital parecía acompañar sus lágrimas. Cada gota era un cruel recordatorio de la injusticia. La humillación era total, su orgullo destrozado, su corazón dolido, su alma herida. Pero en ese instante, algo sutil se agitó en el aire, un presagio silencioso de que, incluso en lo más profundo de la desesperación, Dios preparaba un acto de bondad capaz de honrar su fe y transformar el dolor en esperanza. De vuelta al departamento en Ciudad de México, entró con paso pesado, con el cartón de leche aún aferrado con fuerza en sus manos temblorosas. El olor de la comida que faltaba parecía más intenso que nunca, recordándole el vacío y la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros. Su nieto, sin comprender del todo lo sucedido, la miró con esperanza, pero su tristeza era inconfundible. Cada palabra que decía parecía estrellarse contra el muro de vergüenza y desesperación que había construido a lo largo de la tarde. Se sentó a la mesa, agotada, mientras la lluvia seguía tamborileando en las ventanas. El cartón de leche, que debería haber sido solo comida, era ahora un cruel recordatorio de la humillación pública que había sufrido. Pensamientos se arremolinaban en su mente. ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Está Dios viendo mi corazón? ¿Por qué todo me parece tan difícil? Cada recuerdo de la tienda, la mirada del dueño y la de los clientes, le oprimía el pecho, haciéndole casi imposible respirar. Incluso en la oscuridad de la desesperación había algo imborrable: el amor por su nieto. Él la necesitaba y eso la impulsaba a seguir adelante, aunque la vergüenza y el miedo la habían paralizado antes. Cada gesto de cariño, preparar la cena con las sobras, tender la cama, procurarle calor y consuelo, era un silencioso recordatorio de que, a pesar de la humillación y el dolor, aún había motivos para soportar. Pero la tensión estaba lejos de terminar. Se avecinaba un acontecimiento aún más duro, algo capaz de poner a prueba su fe y su valentía con mayor intensidad. Esa noche, mientras su nieto dormía, ella permaneció despierta, sentada en el 101, pequeño sillón de la sala de su departamento en Ciudad de México, con la mirada fija en el suelo. La humillación en la tiendita del barrio aún la quemaba como fuego en el alma, y la vergüenza parecía insoportable. Cada recuerdo se repetía como una cuchilla, la dueña gritándole «ratera», los clientes observándola con desdén, los susurros críticos que se esparcían como pólvora. Incluso los vecinos de la vecindad, que a menudo ignoraban sus silenciosos esfuerzos, ahora parecían mirarla a través de un cristal de juicio, sin comprender la dura batalla que libraba a diario. El teléfono vibró. Era la clínica en Guadalajara, trayendo noticias de su hija. La voz al otro lado era firme, casi fría.
Había complicaciones en el tratamiento, indicios de recaída, y la mujer sintió que su mundo se desmoronaba aún más. La distancia que ya la separaba de su hija se convirtió en un abismo imposible de cruzar. Se dio cuenta de que, aunque intentara hacerlo todo bien, la vida parecía conspirar para ponerla a prueba de maneras que escapaban por completo de su control. El frío en su pecho crecía, acompañado de una mezcla de ira, miedo y desesperación. Su nieto seguía durmiendo plácidamente, ajeno a la tormenta que consumía a su abuela, y ella sentía una presión abrumadora. No le bastaba con sobrevivir a su propia vergüenza. Ahora debía proteger al niño de un futuro incierto. Cada respiración era más trabajosa que la anterior, y la impotencia amenazaba con hacerla rendirse. Pero había algo en su interior, una chispa de resiliencia que, aunque agotada, le recordaba que cada acto de amor y sacrificio, por pequeño que fuera, aún tenía un inmenso valor. La mañana siguiente trajo consigo un silencio aún más cruel. Su nieto despertó con hambre y el refrigerador estaba casi vacío. La pensión que recibía apenas alcanzaba para pagar la luz y el gas, y se dio cuenta de que no había nada para darle de desayunar. El peso de la responsabilidad le oprimía el pecho como una losa insoportable. Cada movimiento parecía lento, cada gesto consumido por un cansancio no solo físico, sino también del alma. Mientras se preparaba para salir a comprarle algo a su nieto, la vecina de al lado, una mujer mayor de la colonia que siempre había sido observadora, tocó a la puerta. Pero en lugar de palabras de consuelo, trajo noticias devastadoras. Alguien del edificio había avisado al dueño del supermercado de la colonia Roma, y la acusación de robo ya se había convertido en chisme entre todos los vecinos. El rumor intensificó su vergüenza y la sensación de exposición. Ahora no solo la habían humillado en la tienda, sino que su reputación estaba marcada en su propia comunidad. Sentía que el corazón le iba a estallar. Su nieto la miraba confundido, sin comprender la magnitud de lo que ocurría, y ella no sabía cómo explicarle que la culpa no era suya, que su abuela estaba luchando con todas sus fuerzas por darle al menos un poco de dignidad y comida. El mundo parecía desmoronarse por todos lados, y todo esfuerzo que hacía para proteger al niño parecía inútil. La desesperación alcanzó su punto máximo, sin comida, sin apoyo, rodeada de juicios y con la sensación de que nadie, absolutamente nadie, podía comprender su dolor. Exhausta y casi derrotada, salió nuevamente hacia el supermercado, con la mente dando vueltas y el corazón apesadumbrado, pensando solo en conseguir algo de comer para su nieto. Cada paso era pesado, y la vergüenza de la humillación anterior aún le quemaba las mejillas. La llovizna ligera de aquella mañana en la capital parecía mezclarse con sus lágrimas, pero no aliviaba el peso que llevaba encima. Al llegar, vio a doña Carmen, una anciana del barrio que conocía desde hacía años, de pie discretamente en la entrada. Siempre había notado cómo esa mujer miraba con ternura a su nieto cuando jugaba en el pasillo. Sin decir palabra, doña Carmen se acercó, le puso la mano en el hombro y le entregó un cartón de leche ya pagado, junto con una pequeña nota. Dios ve cada acto de amor. Tu lucha por tu nieto no pasa desapercibida. Ese simple gesto la hizo temblar. La vergüenza se disipó por un instante, reemplazada por una mezcla de alivio, incredulidad y gratitud. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez no eran de dolor, sino de reconocimiento, que incluso en los momentos más oscuros, la bondad todavía existe. Su nieto, observándola desde la distancia, sonrió sin entender del todo, y ese pequeño gesto de compasión se convirtió en un símbolo de esperanza.
Por primera vez en días, respiró profundamente, sintiendo que aún podía enfrentar otro amanecer, aunque la vida siguiera llena de desafíos. Tras ese acto de bondad, algo cambió en su interior. El peso de la vergüenza y la desesperación aún estaba allí, pero ya no la consumía por completo. Cada gesto de cariño hacia su nieto empezó a ser visto como un acto de valentía y amor, no solo como una carga. Comprendió que, incluso en las situaciones más difíciles, su fe y dedicación no pasaban desapercibidas ante Dios y ante quienes de verdad la miraban con ojos de compasión. El nieto, al ver la tímida sonrisa de su abuela mientras sostenía la nota, se sintió en paz. Ella entendió finalmente que sus esfuerzos silenciosos eran valiosos y que el mundo, aunque cruel a veces, todavía reservaba momentos de gracia. Volvió a cocinar con cuidado, a organizar su pequeño departamento, y cada comida preparada con amor se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza. Más que la leche que su vecina le había dado, lo que cambió fue su perspectiva. Ya no se veía como una mujer derrotada, sino como alguien capaz de sobreponerse a la humillación y seguir cuidando a los suyos. La fe, antes recordada solo en momentos de crisis, se transformó en una guía constante, enseñándole a encontrar oportunidades de bondad y compasión en medio de la oscuridad. Con el corazón más ligero y la esperanza renovada, se sentó junto a su nieto, mirándolo jugar con sus pequeños carritos de plástico que antes pasaban desapercibidos. La humillación y el dolor seguían allí, pero ahora había espacio para la gratitud. Entendió que cada acto de amor, por pequeño que fuera, jamás pasaba desapercibido a los ojos de Dios. La lección fue clara. La vida puede poner a prueba nuestra fe de formas inesperadas, llenándonos de dolor y vergüenza, pero la perseverancia y la bondad silenciosa tienen el poder de transformar incluso los días más oscuros. Esa caja de leche, que parecía algo común, se convirtió en un símbolo de la fidelidad divina y de la importancia de mantener un corazón abierto, incluso cuando todo parece perdido. Comprendió que no se trataba de tener una vida perfecta ni de huir de las dificultades, sino de confiar en que, incluso en los días más duros, Dios honra a quienes actúan con amor y valentía. Cada caricia a su nieto, cada plato sencillo preparado con entrega, era un testimonio vivo de su fe y resiliencia. La mujer sonrió por primera vez en mucho tiempo, con la certeza de que, aunque la vida siguiera desafiándola, podía afrontarla con dignidad y esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, comparte en los comentarios si alguna vez recibiste un acto de bondad inesperado y suscríbete al canal para escuchar más historias inspiradoras que muestran cómo la fe y la perseverancia pueden transformar vidas.